Esta es una historia que contar. La leyenda de uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Porque ahora, la magia del básquet te invita a viajar al pasado para recordar las hazañas del épico Reggie Miller, la estrella que supo alcanzar la gloria y ser todo un ejemplo de los Indiana Pacers. Esos jugadores que ya no volverán. Conoce cómo se forjó un alma ganadora, un ímpetu que lo llevó a ser considerado el mejor triplista de la NBA por aquel entonces, un apellido que ahora jamás podrá ser olvidado, momentos buenos y no tan buenos tras 18 temporadas en un mismo equipo. Señoras y señores, esto es Recordando la Historia, Reggie Miller, Miller the Killer. Como en cada historia, viajemos al pasado. Les presentamos a Reginald Wayne Miller, nacido el 24 de agosto de 1965 en Riverside, California, en el seno de una familia entera de deportistas. Fue su hermana la que le contagió su pasión por el baloncesto y jugaron muchas veces en las que Reggie solía perder en la cancha. Sin duda un ejemplo de superación. Su hermana Cherie se había colgado las medallas de oro en las Olimpiadas de 1984, el Mundial del 86 y los Juegos Panamericanos del 83. Toda una leyenda. Una familia que podía presumir de haber visto a sus 3 hijos en lo más alto del deporte. Aquellas largas horas en las que se enfrentaba a su hermana, un año mayor que él, y que le llevaron a perfeccionar su lanzamiento para evitar los tapones. Siempre jugaría en la sombra de una de las mejores deportistas de todos los tiempos, su hermana. Pero la capacidad atlética de Reggie era increíble. Después de superar sus problemas de cadera, entrenó más fuerte que nunca. Él también quería ver sus fotos en los periódicos. Comenzaría a destacar especialmente en la universidad con los Bruins de Oakland. Se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia de dicha universidad, solo superado por un tal Kareem Abdul-Jabbar. El público se acostumbraría a verle asumir la responsabilidad en los momentos calientes. Su capacidad anotadora era admirable, siempre tomando a su hermana como referente, alguien que le entrenaría tanto en la cancha como en el estilo de la vida, promediando en su año señor 25,9 puntos por partido, el cuarto en toda la nación, además de liderar a los Bruins a su primer título del torneo de la Pacific Team Conference, mientras que como senior aportó 22,3 puntos por encuentro. En su campaña sophomore ayudaría a los Bruins a conseguir el campeonato NIT, promediando 15,2 puntos en la temporada regular, conservando además el récord de mejor porcentaje de anotación de la NCAA en una temporada, así como el de tiros libres y puntos totales. La NBA le estaba esperando. Era el año 1987 y los Pacers de Indiana se fijaron en él y lo seleccionarían en el puesto número 11 por detrás de los jugadores de talla de David Robinson o Scottie Pippen. Para recordar en la historia, aquella noche también salió elegido justo por detrás de Miller el que hasta la fecha es el jugador más bajo de la historia de la NBA, Maxi Bogues. Pero eso es otra historia. Nuestro protagonista estaba preparado para pasar a la mejor liga de baloncesto del mundo, alguien con mucho que demostrar. The Indiana Pacers select Reggie Miller of UCLA. Well, we'll call that time. Llegaba el momento de la verdad. Bienvenidos a Indiana, la cuna del baloncesto, el deporte preferido por excelencia, zona de entendimiento y fundamentos del juego. Grandes leyendas pasaron por ahí. Lo que no sabían es que un escolta de 201 pasaría sin entrar con mucho ruido, pero poco a poco, haciendo historia. Muchos aficionados mostraron sus quejas por su elección en el lugar de Steve Alford, que había pasado por la Universidad de Indiana, llegando incluso a abuchear al presidente de los Pacers cuando anunció su nombre. Aunque lo cierto es que desde el primer momento se ganó la confianza de su gente, batiendo el récord que ostentaba el gran Larry Bird como el rookie con más triples en su primera campaña, en la que sería el único del equipo en disputar los 82 encuentros. Poco a poco fue progresando en la dura liga, y fue en su tercera campaña cuando se consagraría al elevar su promedio anotador de 24,6 puntos por partido, siendo All-Star y llevando a su equipo a las eliminatorias por el título. Reggie Miller empezaba a ser una joven estrella. Indiana tenía un nuevo héroe, y Miller daba siempre espectáculo. En las 3 siguientes temporadas aportaría más de 20 puntos por noche, jugando además todos los encuentros y haciendo los tiros decisivos. Un especialista del triple, Larry Brown sabía lo que tenía entre manos, y con los Indiana Pacers había esperanza de ir a por el campeonato. Con un firme vestuario y una estrella ya consolidada, a partir de aquel momento los Pacers entrarían en playoffs siempre como algo rutinario. Y es que esos partidos de la postemporada llegarían a su máximo culmen en el año 1995,
cuando Miller ya era famoso en el mundo entero. Sus enfrentamientos contra los New York Knicks son especialmente recordados por sus exhibiciones y las grandes batallas épicas que se recuerdan, toda una lucha de los años 90. Bienvenidos a la guerra. Era el David contra Goliat, el equipo rico contra el equipo humilde, la meca del baloncesto contra la cuna de todos los fundamentos. Las semifinales de conferencia fueron memorables, y para nunca olvidar los momentos contra Spike Lee. Aquellas discusiones que tenía con el aclamado director de cine pasaron a los anales de la historia de la NBA como un momento increíble. El temperamento de Miller no se iba a dejar adrementar en la Gran Manzana. ¿Quién es el que manda aquí y ahora? Porque quien ríe último, ríe a veces mejor. Y es que aquellos triples bombardeaban como auténticos cañones a la Gran Manzana. La fama y el poder se hicieron aún más palpables cuando la publicidad hizo el resto. El marketing de una guerra originada. Primer encuentro crucial. Tiempo muerto restando 18 segundos. Gran parte de la gradería del mítico estadio de Nueva York se marchaba a casa viendo la clara victoria, en la que los Knicks vencían 105-99. Pero el instinto asesino de Miller Time salió a la luz, anotando 8 puntos en 8,9 segundos y dándole la vuelta al electrónico. Y como homenaje a Andrés Montes fue la famosa frase de tiempo de Killer, tiempo de Miller. Reggie Miller with a clutch tray, and it's 105-102. Fue algo que impactó en todo el mundo del baloncesto. El mismo Larry Brown comentaba que ni él mismo confiaba en la victoria. En la siguiente jugada, otro fallo de los Knicks permitió capturar el rebote a Miller y acudir a la línea de tiros libres, donde su talento no fallaría. 8 puntos en 9 segundos de un partido para los Pacers. Alguien hizo historia. Por aquel entonces, Reggie Miller ya se había convertido en uno de los mejores jugadores de la mejor liga de baloncesto del mundo. Las camisetas de los Pacers ahora eran de las más vendidas, y aunque no conseguían llegar todavía a las finales, siempre había esa esperanza. Tenían a su mejor tirador, al auténtico francotirador. Más tarde se recordaría que Reggie Miller nunca ganaría un anillo, pero sí, ganó el reconocimiento por su arte de tirar y de armar la muñeca. Miembro siempre de entre los mejores de su categoría, participaría en total en 5 partidos del All-Star Game y al final de su carrera conseguiría un total de 25.279 puntos. Un hombre que mostraba su generosidad con los demás, donando $1.000 por cada triple encestando la Cruz Roja. Un momento que muchos recordarían fue cuando en un partido contra los Detroit Pistons se lesionaría en la cara, una fractura que lo dejó fuera bastante tiempo, pero aún así se recuperó y jugaría con una máscara. Eso es otro de los fundamentos que caracterizan a nuestro protagonista, el siempre querer estar trabajando, luchando por ganarse el puesto en la cancha, y si había que morir en la pista derramando cada gota de sudor, lo haría sin contemplaciones. Fueron años gloriosos. Aquella segunda mitad de los años 90, Miller estaba más rápido y fuerte que nunca. A pesar de todos los esfuerzos, los Pacers serían eliminados por los Atlanta Hawks en 1996, y Reggie buscaría la redención formando parte del Dream Team 2 en los Juegos Olímpicos del 96, no sin antes también haber participado en el Mundial de Canadá de 1994. Pero una sorpresa llegaría para uno de los mejores triplistas. Los Indiana Pacers habían cogido a Larry Bird como entrenador del equipo, 2 auténticas leyendas trabajando juntos. El resto es historia. Larry Bird sería elegido entrenador del año y los Pacers claros candidatos al anillo. El momento que de verdad impulsó su estatus fue en la final de conferencia este del año 1998, cuando teniendo delante al legendario Michael Jordan, transformaría 13 de sus 28 puntos en los últimos 4 minutos y medio con un tobillo torcido. Una serie que se apuntaron los Chicago Bulls con un apretado 4-3, un auténtico campo de batalla en el cual el californiano dejó para la historia un triple a 2,7 segundos del final ante Michael Jordan. Sin duda alguna, era el momento esperado. De nuevo y antes de acabar el siglo XX, volvían las batallas contra los New York Knicks. Sin embargo, los de la Gran Manzana demostraría todo su potencial y valor, entrando como octavos en los playoffs y llegando a las finales de la NBA. Los Indiana Pacers, a pesar de todos esos tiros magníficos de Reggie Miller, volvían a caer eliminados. Pero en el año 2000, los Pacers volverían a las finales de la conferencia este por quinta vez en 7 años, esta vez con un final que se abrieron paso, derrotando a su siempre rival, los New York Knicks. Esos años pasados, que Larry Bird estudió y escudriñó hasta el último momento. Tanto él como Miller sabían que los Pacers solo necesitaban una oportunidad que no desaprovecharían jamás.
Aquel sexto partido en el Madison Square Garden, 2 de junio del año 2000, un partido sellado con 34 puntos de Reggie, con 17 en el último cuarto, para ayudar a Indiana a asegurar la serie con una victoria 93-80 sobre los Knicks. El equipo alcanzaba por primera vez la gran final de la NBA, pero se encontraron contra los todopoderosos Shaquille O'Neal y Kobe Bryant de Los Ángeles Lakers. Los angelinos se mostraron muy superiores y a raíz de aquella hazaña, la situación comenzó a cambiar para los de Indiana, mediante un gran número de cambios en la franquicia. Reggie Miller lo había intentado, pero su mejor época ya se estaba esfumando. Y es que después de aquellas finales contra los Lakers, su peso dentro del equipo comenzó a decaer. Llegaron esas jóvenes promesas, pero él seguía siendo el líder y el alma del equipo. Sus compañeros tenían claro quién era el hombre al que tenían que buscar en los momentos decisivos. Nombres y rostros que muchos ahora recordaremos. Miller seguía teniendo esa chispa que le hacía especial, esa habilidad innata para lanzar con la efectividad que solo está al alcance de un verdadero killer, como él lo era. Y finalmente, tras 18 temporadas en un mismo equipo, llegaría a la retirada, pero siempre con la mano en el corazón, siendo homenajeado y visto como uno de los mejores jugadores de los Indiana Pacers de todos los tiempos. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para saber que hay grandes titanes que merecen ser recordados y que nunca dejarán del todo el baloncesto que amamos.